Amén, buenas noches. Nuevamente llegó el miércoles, día del estudio bíblico que estamos teniendo en el Evangelio de Mateo. Y hoy pues nos corresponde estudiar en Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12, donde se narra la muerte de Juan el Bautista. Y dice así: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su padre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él en la mesa, mandó que se le diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a tener un momento de oración. Te damos gracias, amantísimo Padre, por la oportunidad que tenemos nuevamente de compartir una enseñanza de tu palabra. Rogamos, Señor, la inspiración de tu Espíritu Santo para este momento y que nuestras vidas puedan ser bendecidas a través de tu palabra. Oramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, he titulado a esta pequeña reflexión: el apoderamiento del temor. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, gobernó en Galilea y Perea del 4 a.C. al 39 después de Cristo. Él fue un tetrarca, es decir, uno de los 4 gobernadores que tenían bajo su responsabilidad igual número de distritos en Belén. Herodes Antipas tenía un hermano llamado Felipe o Filipo, quien fue gobernador de Iturea y Traconite, según nos narra el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 1. Antipas tenía también un medio hermano del mismo nombre, a quien él le había visitado en Roma. Allí conoció a Herodías, la mujer de su hermano Felipe, y Herodes, después de seducir a la mujer de su hermano, se divorció de su esposa y se casó con ella. Este acto fue el que Juan el Bautista, como profeta de Dios, había condenado y había reprendido a Herodes por su acto inmoral. En el pasaje que leímos se narran los acontecimientos que rodearon la muerte de Juan el Bautista. Herodes pone a Juan en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, como ya hemos dicho. Juan le señaló su pecado, diciéndole que no era lícito tener a la mujer de su hermano. Por esta razón, Herodes, como nos dice la Escritura, quería matar a Juan. Pero no lo hizo porque temía al pueblo, quien consideraba a Juan como un profeta de Dios. Por esta razón, él no lo mató. Pero muy a pesar de ello, la confabulación de 2 serpientes venenosas, su mujer Herodías y la hija de esta, hicieron un plan siniestro para quitar la vida a Juan.
Y durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, su hijastra ofreció al rey un baile y a todos los que estaban allí tan exquisito que agradó mucho a Herodes. Herodes, encantado por aquel baile ejecutado por su hijastra y tratando de congraciarse con su mujer, ofreció a la muchacha bajo juramento cualquier cosa que ésta pidiera. Y la muchacha, instruida ya de antemano por su madre, pidió a Herodes la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Herodes tuvo que acceder a su pedido, muy a pesar de, como dice la Escritura, haberse entristecido, pues había hecho un juramento ante todos sus invitados. Este fue el contexto a la reacción que Herodes tuvo cuando escuchó hablar de Jesús. Herodes, al saber del poder milagroso que tenía Jesús, pensó que este probablemente sería uno de los profetas que habían resucitado, posiblemente Juan el Bautista. Algunas personas han pretendido ver aquí un apoyo para la doctrina falsa de la reencarnación, lo que no es nada probable. Aun cuando Herodes haya creído en esta doctrina, no la hace bíblicamente sostenible. Lo que sí nos interesa resaltar aquí y que titula nuestra reflexión es el temor que llenaba el corazón y la conciencia de Herodes. Si Jesús era uno de los profetas antiguos o era Juan el Bautista que había resucitado, entonces sería una amenaza para el gobernante. Quizás él temió ser confrontado nuevamente por su pecado. Por lo que Herodes estaba experimentando en su ser interior ese temor del que escribiría más tarde el apóstol Juan en una de sus epístolas. El temor que lleva en sí castigo. El temor que siente el culpable que ha violado la ley. Herodes evidentemente no temía a Dios, ni tenía dolor alguno por haber pecado contra él. Pero el temor sí había llenado su corazón y no podía vivir en paz. Por eso temió en que Jesús fuera alguno de los profetas antiguos que había resucitado o Juan el Bautista. Esta condición de Herodes, atemorizado, viviendo bajo esta expectativa de ser confrontado con su pecado, puede ser la condición de muchas personas hoy, que quizás no sean unos asesinos y adúlteros como lo fue Herodes, pero sin dudas están en la lista de los que han pecado contra Dios de alguna manera. Han violado sus mandamientos. La Biblia nos dice que todos los seres humanos han pecado y por consiguiente están destituidos de la gloria de Dios. Dice además que no hay un solo justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. El resultado de haber pecado y continuar pecando, según la Escritura, es la muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Es posible que algunas personas experimenten un temor expectante al castigo, como también es posible que otros no sientan ningún temor. El hecho es que tengan o no una expectación del juicio divino, este llegará irremediablemente. Afortunadamente, todo no está perdido. Mientras que el resultado de vivir en el pecado es la muerte, hay un remedio eficaz para la vida abundante y plena en este mundo y para la vida eterna junto a Dios. Y este remedio se llama Jesús. Es por medio de Él que el Padre ofrece a todo aquel que cree y se arrepiente el perdón de pecados y la esperanza de vida eterna. Mi deseo y mi oración por usted
es que por medio de su Espíritu Santo Dios le convenza de pecado, justicia y juicio. Si no ha experimentado culpa en su conciencia y temor en su corazón ante el juez de toda la tierra, que usted pueda sentir una condenación tal ante su presencia que tenga que volverse a Él en toda súplica, pidiéndole encarecidamente que le perdone y le reciba como su hijo. La Escritura dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si ha escuchado hablar de Jesús y de su amor sin igual, lo que Dios espera, amado amigo, de usted es que se arrepienta de sus pecados y deposite su fe en Cristo para salvación. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él hará de usted la persona que Él desea que usted sea y le dará la expectativa de la vida eterna. Por eso es que le animo en esta noche a que, si no ha tomado esa decisión por Jesucristo, usted pueda hacerlo y convertirse en un hijo de Dios. Porque Él nos ha dado ese privilegio a los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, dice el apóstol Juan. Así que ojalá que este caso, este ejemplo de este rey impío, de este pecador que no pudo arrepentirse de su pecado, nos sirva a nosotros de ejemplo para que no hagamos lo mismo. No permita que su vida continúe viviendo bajo el temor y la desconfianza, aquel miedo que se manifiesta cuando somos confrontados con nuestra realidad pecaminosa. Venga a Cristo en esta noche con toda sencillez, con toda humildad y con todo sentimiento de verdadera arrepentimiento. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Gracias por su atención. Que tengan una linda noche. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.